Habíamos quedado por el ejercicio, me parece el 3-9 por ahí, ¿no? Más o menos. ¿No lo habíamos hecho el 3-9 o lo No, hicimos? quedamos en el 5 y había que Sí. hacer el 4. Ah, bueno, ¿y lo pudieron resolver? Yo lo intenté, pero no sé si está, no creo. A ver, esperen porque yo tengo una guía de unos años anteriores y la 4, me parece que el ejercicio 4 había cambiado este año. Hola, Hola, buen día. ¿Qué había? ¿Un plano inclinado? ¿Con dos cuerpos era? ¿Con dos? no, es un... No te sabría explicar. No, mientras voy abriendo la guía a ver que no recuerdo el ejercicio. ¿O era una mesa? ¿Con un cuerpo así era no? Sí, era así. Bien, ¿y qué decía? ¿Lo tienen ahí a mano? El 3.4 era, ¿no? Sí. Sí, creo que era así. Una fuerza horizontal F actúa sobre una mesa. Ah, bien, tenía una fuerza acá. Perdón, sobre una masa M de 10 kilogramos, la que se encuentra unida por medio de una cuerda inextensible y una Bien, polea. bueno, o sea que esta masa grande es de 10 kilogramos, está unida a una cuerda inextensible que pasa por una polea que también tiene masa despreciable y cuelga un peso de masa M chiquita Sí, de 2 kilos. de 2 kilogramos, sí. Bueno, Desprecia el rozamiento entre M mayúscula y la superficie horizontal. perfecto, bien. ¿Y qué pide calcular? ¿Para qué valores de F la masa chiquita acelera hacia arriba? Bueno, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué hacíamos nosotros en estos ejercicios? Diagrama de cuerpo libre. Bueno, diagrama cuerpo libre de este cuerpo que está colgado, ¿cómo va a ser? El peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Va a tener un peso, que es la masa chiquita por G, va a tener una tensión que está dirigida hacia arriba, bien, vamos a llamarla T. Así que está, T. ¿Y actúa otra fuerza?
¿En ese cuerpo? No. Bueno. Y en el cuerpo de la masa grande, ¿qué vamos a tener? Peso normal y la fuerza esa con la que se lo está tirando. Bueno, la fuerza va a estar dirigida hacia la izquierda, el peso va a estar dirigido hacia abajo, M por G, la tensión va a estar dirigida hacia la derecha y la normal va a estar dirigida hacia arriba, ¿sí? O sea que tenemos dibujados los dos diagramas de cuerpo libre. ¿Y después qué hicieron? Eligieron un eje de coordenadas. Si nos pide que se va a mover hacia arriba, ¿cómo nos conviene tomar? Nos conviene tomar positivo el I hacia arriba y positivo hacia la izquierda, ¿no? En el cuerpo M. ¿Sí? Sí. Y obviamente positivo el I para arriba, ¿no? En este caso vamos a tener fuerzas en Y, en X no vamos a tener ninguna, por lo tanto el X no lo nombramos. Va a tener una aceleración hacia arriba y este va a tener una aceleración hacia la izquierda. Bien, y después, ¿qué hicieron? Aplicaron la segunda ley de Newton para los dos cuerpos. Y tenemos que calcular la fuerza con que se mueve para que se acelere la masa M hacia arriba. Entonces, ¿qué nos conviene aplicar? En el cuerpo más grande nos conviene aplicar sumatoria de fuerzas ¿en qué eje? X. En el eje X. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a ¿qué? Por aceleración. Acá, cuerpo M mayúscula. ¿Igual a qué va a ser? A la Masa por masa de ese aceleración. cuerpo, claro, por esa aceleración. Que esa aceleración va a estar en el eje X, ¿no? Bien. Y en el cuerpo M chiquito, ¿dónde nos conviene aplicar sumatoria de fuerzas? Y en el eje Y. ¿A qué va a ser igual? También masa por aceleración. A esa masa chiquita por esa aceleración en Y. Esa aceleración en Y y esta aceleración en X, ¿cómo van a ser? Iguales. Van a ser iguales. Entonces ponemos que A en X es igual a A en Y y es igual a aceleración. Vamos a llamarlo aceleración, ¿sí? Bien. Entonces, en el eje X del cuerpo M mayúscula, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Y con qué signo? Díganme. F menos tensión. Bien, fuerza menos tensión igual a masa por esa aceleración, ¿no es cierto? Ya la vamos a poner como A. Y sobre el eje Y del cuerpo M chiquita, ¿qué tenemos? Tensión y peso. La tensión, positivo, menos el peso, que va a ser el M chiquito por G, igual a M a su masa por la aceleración. Y entonces, ¿qué tenemos que averiguar nosotros de acá? Tenemos dos ecuaciones. ¿Y la aceleración? Podemos despejar la tensión en una. ¿Y qué otro dato nos da? Ah, porque nos pide para los valores de... Actúa una masa de aceleración, se encuentra unida por medio de una...
¿Para qué valores de la fuerza de la masa M? Claro, ¿para qué mínimos valores acelera hacia arriba? Está bien. Está bien. Entonces, nosotros despejamos la tensión en esta, en cualquiera de las dos, y nos queda que es M chiquita más por aceleración más M chiquita por gravedad. Y de arriba nos queda que la tensión es igual a la masa grande por aceleración, la fuerza menos la masa grande por la aceleración. Entonces igualamos las dos expresiones. ¿Qué tenemos? Que fuerza menos masa grande por aceleración es igual a masa chiquita por aceleración más masa chiquita por la gravedad. Este término pasa del otro lado y despejamos fuerza, que nos va a quedar que la masa grande por aceleración más masa chiquita por aceleración más masa chiquita por la gravedad, ¿no? Si este sistema estaría en equilibrio, no se movería, nuestra aceleración, ¿cómo va a ser? 0. Por lo tanto, si consideramos aceleración igual a 0, nos da que la fuerza tiene que ser igual a la m chiquita por la gravedad, que esto es igual a 2 kilos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿y cuánto nos da? 19,6 newton. O sea que nosotros tenemos que aplicar una fuerza mayor a 19,6 newton, ¿para qué? Claro, para que se mueva. Para que se mueva hacia arriba el sistema. ¿Sí? No sé si llegaron a este valor o no. Ahí se ve, no estoy viendo. Yo tengo 19,6, pero no consideré la aceleración nula. Tipo, Bueno, ¿y cómo lo tomaste? no, dejé la masa por la aceleración y ahí despejé F y me quedó 8 por aceleración menos 19,6. ¿Y la aceleración de dónde la despejaste? No, no me acuerdo qué hice. Ah, bueno. No, igualé también las ecuaciones así. Bueno, está bien. Pero como nos pedía para qué valores de la fuerza se acelera hacia arriba, si nosotros consideramos que este sistema estaba en equilibrio, entonces consideramos la aceleración 0, para qué valores de fuerza y para los valores de fuerza mayores a 19 newton. Cuando aplicamos una fuerza mayor a 19,6 newton, el sistema ya se va a mover hacia arriba, Claro. ¿sí? Sí, sí. Bueno. Ahí cuando iguala F menos M por A es, o es por también la F. Acá, Sí, eso. acá es menos. Igualamos las tensiones. Ah, Despejamos sí, sí. tensión de acá y despejamos tensión de acá. Acá capaz que se me lo quise borrar con el dedo y se me manchó todo. Esto es F menos M grande por A. Entonces, al igualar las tensiones que son iguales, igualamos este término igual a este término. Entonces pasamos acá abajo. Esto es de la ecuación 1 y esto es de la ecuación 2. Y después, ¿qué nos pide? Determinar la fuerza F para que la tensión sea nula. O sea, si la tensión es nula, nos desaparece la tensión y la fuerza F tiene que ser igual a la masa por la aceleración, a la masa grande por la aceleración en este cuerpo, y en este cuerpo, ¿cómo va a ser igual? Que la masa por la aceleración tiene que ser igual a la masa por gravedad. ¿Se entiende? ¿Puedo borrar acá? Acá arriba. El inciso B nos dice, ¿qué valores
de fuerza para que la tensión de la cuerda sea nula. Si la tensión es nula, nosotros acá ¿qué tenemos? Si T es 0, esto es igual a F menos M de A, implica que la fuerza es M mayúscula por A. Y de esta expresión, si T es 0, M de A más M de G, y acá ¿qué sacamos? Que M de A es igual a menos M por G, las masas se van y nos queda que la aceleración es igual a menos G. Por lo tanto, venimos y reemplazamos arriba y nos tiene que dar que la fuerza, ¿a qué igual? A la masa grande, que era 10 kilos, por 9,8. En el módulo, si sacamos el módulo, tiene que ser 98 newton. Estos son 10 kilos por menos 9,8. Nos da 98 newton negativo. O sea que la fuerza que hay que hacer serían 98 newton hacia, ¿a dónde? Si nos dio negativo. Y nosotros tomamos positivo hacia la izquierda. A la derecha. Hacia la derecha. ¿Está bien? No sé si le había llegado a ese valor. ¿Le había dado ese valor? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien, el 5 lo habíamos hecho, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo. A ver el 7, vamos con el 7, vamos con este, a ver. ¿Qué nos dice el 7? Dice, en el sistema que se muestra la figura, ahí se alcanza a ver, sí. El bloque A es de masa 3 kilos. El bloque B de 2 kilos. Están apoyados sobre planos inclinados sin rozamiento, que forman un ángulo beta de 30 grados. O sea que beta es 30 grados. Con respecto al horizontal. Y se conectan por una cuerda inextensible y de masa despreciable. La cuerda pasa por una polea, que también es despreciable la masa, y no tiene rozamiento además. Entonces nos pide calcular la aceleración de cada bloque y calcule la tensión de la cuerda. Bien. ¿Qué les parece a ustedes, analizando el sistema como está dibujado y cómo sería el mecanismo? La masa de A es mayor que la masa de B. ¿Hacia dónde se va a dirigir este sistema? ¿Cómo se va a mover? ¿Qué les parece a ustedes? Hacia A. Va a tener un movimiento hacia acá, ¿no? La masa de A es más pesada que la masa de B, por lo tanto el cuerpo de A va a tender a levantar el cuerpo de B, ¿sí? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, como dijimos, que era los diagramas de cuerpo libre de cada bloque. Y si lo teníamos al cuerpo inclinado, para facilitarnos mejor el ejercicio, nosotros dibujábamos los diagramas de cuerpo libre con el cuerpo inclinado, ¿no? Este va a ser de A y este va a ser de B. Bien, a ver, les pregunto a ustedes. ¿Qué fuerzas están en cada bloque? Díganme. La fuerza peso va a estar siempre en cada bloque, que es la que genera ¿quién? La Tierra con respecto
al cuerpo. O sea que, y está siempre dirigida hacia abajo, que es donde está la Tierra. O sea que van a existir m de A por G y m de B por G en los dos cuerpos. Después, ¿qué más tenemos? Tensión. Vamos a tener una normal, que es la que genera la superficie con respecto al bloque, porque el bloque está apoyado en la superficie y está siempre dirigida hacia arriba y perpendicular a la superficie. O sea que vamos a tener una N de A, normal de A y normal de B en cada cuerpo, ¿no? Y en este caso están unidos por una cuerda, por lo tanto, vamos a tener una tensión que en el cuerpo A, ¿hacia dónde está dirigida? La derecha. Hacia la derecha. Bien. Y en el cuerpo B va a estar dirigida hacia la izquierda. Bien. Una vez que tenemos, ¿hay alguna otra fuerza que actúan sobre estos cuerpos? ¿Qué les parece? No, porque nos decía que no tenía rozamiento entre la superficie, así que la fuerza de roce no existe. Y después ya nos dice que la cuerda es de masa despreciable y la polea también es de masa despreciable y no tiene rozamiento. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Definimos los ejes. Tomamos el I positivo hacia arriba, en ambos cuerpos. Y el X, ¿cómo lo tomábamos? En el sentido del movimiento. Y nosotros supusimos que el movimiento era ¿hacia dónde? Para la izquierda. Hacia la izquierda en el cuerpo A. Entonces tomamos positivo para acá, ¿y este cómo va a ser? También positivo hacia arriba, ¿no? Espere que acá se me canceló la tensión. Bien. ¿Y qué más nos queda definir? El ángulo. ¿Dónde está ubicado este beta? En el cuerpo A. ¿Y dónde está ubicado este beta? En el cuerpo B. Con el eje Y. Entre el peso y el eje Y. Claro. O sea que este beta va a estar acá, y este beta entre el peso y el eje Y negativo. Y este beta va a estar acá. Por lo tanto, voy a tener una componente en X del peso y voy a tener una componente en Y del peso. Y acá voy a tener una componente Y del peso y voy a tener una componente X del peso. Px, Pi, Pi, Px. Perfecto. Bien. Y nos pide calcular la aceleración de cada bloque. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Aplicamos segunda ley de Newton para cada cuerpo. Entonces nos vamos al cuerpo A. Díganme ustedes, sumatoria de fuerzas en el eje X. Y vamos a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y. Que en el eje Y está saltando este cuerpo, no, se está deslizando sobre el eje X, por lo tanto no voy a tener movimiento en el eje Y. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué fuerzas hay en el eje X? Peso en X y tensión. Sería el peso en X positivo o negativo. Positivo menos. Sería positivo. Claro. Bien, entonces sería el peso de A en X menos la tensión, me dijeron, porque está hacia el otro lado, igual a ¿qué? A la masa del cuerpo A por esa aceleración en X, ¿no? Y en Y, ¿qué voy a tener?
La normal menos el peso en Y. Exactamente, sería la normal en A menos el peso de nada en I igual a 0. Bien. Y con respecto al cuerpo B, vamos a bajar un poquito la pantalla. Aplicamos lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa de B por aceleración en X, y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, porque no se está moviendo en el eje Y. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? En el eje X. Tensión menos el peso en X. Bueno, la tensión es positiva, bien, menos la componente X del peso B igual a la masa de B por esa aceleración en X. Y con respecto al eje Y, La normal menos el peso en Y. normal de B menos la componente en Y del peso igual a 0. Bien. Nosotros ya sabemos que tanto esta tensión como esta tensión en el cuerpo A y estas aceleraciones son iguales, ¿no? Porque consideramos que la masa de la cuerda y la de la polea eran masa despreciable y no teníamos rozamiento. Bueno, entonces ahora ¿qué nos pide? Que calculemos la aceleración. ¿Y cómo podemos hacer entonces? Y como venimos haciendo, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos despejar en una e igualar en la otra, o despejar las dos tensiones, igualamos los dos por igualación o por sustitución, como a ustedes les parezca. ¿Se animan a resolver eso y tiran el valor de la aceleración? ¿Cuánto les da? ¿Se Dale. animan a despejarlo? Y una vez que obtienen el valor de la aceleración, calculen la tensión de la cuerda que pide el punto B.
¿Y llegaron a algún valor? De la aceleración, 0,98 metros por segundo. Bueno, Y la tensión me dio 11,76 newton. bueno. Acá aceleración 0,98 metros sobre segundo y tensión 11,8 o 78, ¿no? ¿Escuché bien? Newton. Bueno, si todos llegaron a ese valor, ¿alguno no llegó a ese valor? Yo lo estoy haciendo. Ay, no te escuché lejos. Ah, que lo estoy haciendo. Perdón. Ahí. Bueno. No, le quedaría algo así. Que la aceleración es m de a por g por el seno de beta menos m de b por g por el seno de beta dividido la suma de las masas. Reemplazando acá por los valores le tendría que dar lo que nos dijo la compañera hace un ratito, 0,98. Y una vez que tenemos el valor de la aceleración, podemos venir a cualquiera de estas dos ecuaciones, reemplazamos la aceleración y obtenemos el valor de la tensión. ¿Sí? ¿Llegaron al valor? Judy, ¿llegaste? Te veo ahí. ¿O sí?
No, había planteado mal directamente el despeje, por eso me había dado mal. Ah, bueno, ojo con el despeje. Tengan cuidado. Cuando nosotros despejamos la tensión, pasa la componente del peso en X del cuerpo B sumando del otro lado. Y en este caso, si despejamos la tensión, la pasamos para aquel lado, como está con signo negativo, queda positivo. Y esto pasa restando. Acá tenemos de la ecuación 1 y esto es de la ecuación 2. Copienlo, que les tiene que quedar así. ¿Sí? Sí. O anótense los valores que tienen que dar y después a lo mejor más tranquilo lo pueden tratar de resolver. ¿Sí? ¿Les parece? Lo que sí hay que tener en cuenta acá, cómo son los planos inclinados y dónde tenemos el ángulo, ¿sí? Acá. Este plano inclinado está tirado hacia la izquierda y el ángulo es siempre el peso con respecto al eje Y negativo, ¿sí? El peso y el eje Y negativo. ¿Está bien? ¿Puedo borrar acá arriba? ¿Quieren que reemplacemos los valores de acá abajo para ver si nos da? ¿O hasta ahí les parece bien? Una pregunta, la tensión dice 11,8, ¿no? Sí. Ah, listo. Gracias. Bueno. Sí, 11, creo que dijo 11,76, no me acuerdo Sí, cuánto. a mí me dio 11,76. Claro, sí, bueno, yo lo redondeé. Está bien, sí, está bien. Pero no vi el 11 por eso. Te preguntaba. No había escuchado 11,78, 11, y lo redondeé. Y este es el 9. Y nos dicen que dos bloques de MA, la masa de A es 1,5 kilos y la masa de B es de 0,5 kilos. Cuelgan de los extremos de una cuerda inextensible y de masa despreciable que pasa por una polea sin roce y también de masa despreciable. Este sistema se llama el sistema de Atwood. Y en el instante inicial los bloques se encuentran en reposo. Nos pide que calculemos la aceleración de los bloques, la tensión de la cuerda y la velocidad de los bloques cuando el bloque A descendió 1 metro. O sea, cuando esto desciende 1 metro. Va a ser así. ¿Sí? Bien, ¿se animan ustedes a plantear el diagrama cuerpo libre y a empezar a tratar de resolverlo? Por lo menos para... Dale, sí. Bueno, para que piensen un ratito.
Bien, ¿pudieron hacer el diagrama de cuerpo libre de los cuerpos? Sí. ¿Qué fuerzas actúan en el cuerpo A y en el cuerpo B? ¿Qué les parece? Solo en el eje Y. En el eje Y, claro, se van a mover en el eje Y. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué fuerza vamos a tener? La tensión y el peso. La tensión y el peso, perfecto. En el cuerpo A y en el cuerpo B vamos a tener las mismas fuerzas. El peso dijimos que siempre está dirigido hacia la Tierra, que es la que ejerce la Tierra con respecto al cuerpo. M de A por G, M de B por G. Y las tensiones van a estar dirigidas hacia arriba, en el cuerpo B y en el cuerpo A. Estas tensiones ya sabemos que porque tenemos masa despreciable en la correa y en la polea y no tenemos rozamiento, van a ser iguales. Y nos pide calcular la aceleración de cada bloque. ¿Y cómo se van a mover los bloques? Con la misma aceleración, por lo tanto ya sabemos que las aceleraciones van a ser iguales. Ahora tenemos que definir el eje. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo definimos el eje? Y si el sistema ya nos dice que se va a mover, que el cuerpo A va a descender y el cuerpo B va a ascender, entonces tomamos positivo, en sentido del movimiento, por lo tanto en el eje A va a estar hacia abajo, y en el eje B va a estar hacia arriba, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Y aplicamos la segunda ley de Newton. Para el cuerpo A y para el cuerpo B. ¿Y qué tenemos? Y sumatoria de fuerzas en qué? En el eje Y. ¿A qué va a ser igual? A la masa de A por la aceleración en Y. ¿No? Que vamos a llamarla A. Y en el cuerpo B tenemos lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje Y, a que igual a la masa de B por esa aceleración que la vamos a llamar A. ¿Qué fuerzas actúan en el cuerpo A sobre el eje Y? Con su signo. ¿Cómo quedaría? El peso menos tensión. Menos T. Exactamente, el peso es positivo y la tensión es negativa. El peso es masa de A por G menos la tensión igual a la masa de A por aceleración. ¿Sí? Y en el cuerpo B, ¿cómo quedaría? T menos P. Exactamente, sería al revés. La tensión menos el peso del cuerpo B, que sería MB por G, igual a MB
por aceleración. Y nos pide calcular la aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la tensión en una y la sustituimos en otra, o despejamos la tensión en las dos ecuaciones y hacemos el método de igualación. Si hacemos ese, nos quedaría, en este caso nos quedaría m de b por a, este término está restando, pasa sumando, m de b por g. Y acá, ¿qué nos quedaría? Y la tensión nos quedaría igual a que este término lo dejo acá, m de a por g, y este que está restando la tensión la paso sumando, y este que está sumando paso restando. Menos m de a por a. Entonces ahora hago igualación. ¿Qué sería? Igualamos este término igual a este término. ¿Y qué nos queda? M de a por g menos m de a por a igual a m de b por a más m de b por g. ¿Y ahora qué hacemos? Y agrupamos todo lo que tiene a de un lado y lo que tiene g del otro lado. ¿Y acá qué nos quedaría? Y nos quedaría m de a por g. Este está sumando. Profe, no se ve abajo. ¿No se ve? Perdón, ahí. Paso este término que está sumando o restando, y este que está restando lo paso sumando allá. M de b por a más m de a por a. Esto ya lo tengo, porque esto vale 1,5 por 9,8, 0,5 por 9,8. O me quedaría algo así, saco factor común. G, perdón, acá es menos. Igual, saco factor común A y me quedaría m de b más m de a. ¿Sí? Y si acá quiero despejar A, esto sería G, que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? M de A menos M de B, que sería 1,5 menos 0,5, esto da en kilos, dividido, esto que está multiplicando pasa dividiendo, sería 1,5 más 0,5. Esto será en kilos. Los kilos se van, y acá me quedaría que la aceleración, ¿a cuánto es? Igual. Tendría que resolver 1,5 menos 0,5, 9,8, por 9,8 dividido 1,5 más 0,5. Que si esto da 1, por 9,8, 9,8, y esto da 2, se quedaría 4,9, si no saquen mal la cuenta, ¿no? Sí. Sí. Bueno, bien. Perfecto. Nosotros acá usamos el método de igualación, pero podíamos haber hecho sustitución. O sea, podíamos haber despejado acá la t y reemplazar acá, en esta ecuación, la tensión. Es lo mismo. ¿Sí? Por ahí a lo mejor resulta más práctico así. Pero bueno, eso depende como ustedes le resulte más práctico. Y bueno, ¿qué nos pide la parte B? ¿Qué nos pide? Que calculemos la tensión. Bueno, acá ya tenemos el valor de la aceleración, reemplazamos acá y díganme cuánto vale la tensión. ¿En esta ecuación o en esta ecuación? Cualquiera de las dos nos tiene que dar igual. 7,4 newton me dio. Ahí no te escuché, Rocío, perdón. 7,4 me dio. 7,4. Sí. Si no escuché mal, creo que dijo 7,4 newton. Bueno. Y la parte C que nos pide que calculemos la velocidad de los bloques cuando el bloque A desciende 1 metro. ¿Y qué les parece? ¿Cómo lo tendríamos que calcular? Calculando velocidad final. Bueno, perfecto. ¿Y cómo era la ecuación?
¿Cómo era? Yo la calculé con la velocidad final al cuadrado, porque como no tengo tiempo. Perfecto. ¿Y te acuerdas cómo era la ecuación? Velocidad final al cuadrado, ¿a qué era igual? A velocidad inicial al cuadrado, más 2 por aceleración, por la variación de espacio. Por delta I. En este caso el I final menos el inicial, ¿no? Que sería este delta I, sería 1 metro, si consideramos que parte del reposo. Además nos decía que partía del reposo, por lo tanto que la velocidad inicial ¿a cuánto es igual? A 0. O sea que toda esta velocidad final nos quedaría 2 veces la aceleración, que la calculamos acá, por lo que descendió, que sería 1 metro. Bueno, y acá ya tienen para despejar la velocidad final, ¿no? Que va a ser igual a 2 veces la aceleración por el time. Me dio 3,13. Bueno, 3,13, 3,1, bien. Bueno, si a todos les dio. Tendríamos que poner 2 por 4,9 por 1 y raíz cuadrada, o sea, puede ser. 3, sí, 9,8, sí, puede ser 3,1, está bien. Bueno. Bien, ¿se entendió cómo se resolvió? ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto, pasemos a otro entonces. El 11, ¿no? El 11. Vamos al 11. Vamos a ir salteando algunos ejercicios. Esos que quedan en el medio, traten de resolverlos, ¿sí? Cualquier duda que tengan, después la sacamos, pero vamos a ir tratando de dejar algunos ejercicios porque si no, no vamos a llegar a resolver todos los ejercicios en clase, ¿sí? Bien. El 11, ¿qué nos dice? La figura nos muestra un bloque A de 5 kilos que está unido por una cuerda C de 2 kilos. Entonces nos dice que la masa A es de 5 kilos, la masa de la cuerda es de 2 kilos, y que está unido a un bloque B de 3 kilos. Bien. Y se aplica una fuerza hacia arriba, desde el bloque A, de 150 newton. Nos dice, dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Y para la cuerda, porque a la cuerda ahora ya nos dice que tiene masa. Antes veníamos con cuerdas de masa despreciable, ahora nos dice que tiene masa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada bloque. Perfecto. Entonces, venimos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la cuerda C. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque B, que es el bloque más chiquito. Bien. Vamos con el bloque A.
díganme ustedes qué fuerzas actúan en el bloque A. Allá tenemos el dibujo como es el sistema. Peso, fuerza, y no sé si la cuerda le hace algo más. Claro, o sea, vamos a tener peso, M de A por G, vamos a tener la fuerza de 150 newton, ¿y qué vamos a tener? Vamos a tener una tensión, que esa tensión la vamos a llamar, ¿y hacia dónde va a estar dirigida? Si la hace la cuerda, va a estar dirigida hacia abajo. Vamos a dibujarla con otro color, así no se nos... Pero estaría ubicada acá, ¿no? Tensión de A vamos a llamarle. ¿Sí? O sea que tenemos el peso, que lo hace la Tierra, la tensión, que la genera la cuerda, y la fuerza que está aplicada sobre el cuerpo, ¿no? Perfecto. Vamos al cuerpo B. El cuerpo que está acá abajo. ¿Qué les parece que tenemos? También la Peso y tensión. tensión hacia arriba. Cortamos acá. Claro, tenemos el peso, acuérdense, M de B por G, y vamos a tener una tensión. Vamos a llamarla tensión de B, que es la que genera la cuerda con respecto al cuerpo. ¿Y tenemos alguna otra fuerza? No, porque no tenemos ninguna otra fuerza en ese bloque. Y en la cuerda C, ¿qué tenemos? ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos? Y el peso que hace con B va. Claro, sería primero el peso propio de la cuerda, que está dirigido hacia abajo, M de C por G. Después vamos a tener una tensión B', que sería el par de acción y reacción que genera con respecto al cuerpo B. ¿Y qué más vamos a tener? Y vamos a tener una tensión A', que me la está generando con respecto al cuerpo A. ¿Sí? Y estos son pares de acción y reacción, porque serían de la misma magnitud, de la misma dirección, pero en sentido opuesto, y están aplicadas en cuerpos diferentes. Por eso son pares de acción y reacción. Bien, o sea que acá, ¿qué hicimos? El diagrama de cuerpo libre de cada bloque, que fue lo que nos pedía en el inciso A. Obviamente, todo este sistema, ¿hacia dónde se va a mover? Arriba. Hacia arriba, claro. O sea que esto va a tener una aceleración en I hacia arriba, ¿no? Se va a mover todo hacia arriba. Bien. La parte B nos pide qué magnitud tiene la aceleración del sistema, justamente lo que nosotros detectamos recién. De todo este sistema. O sea, si nosotros tomamos el sistema como un sistema que está formado por el bloque A, por la cuerda y por el bloque B, y una fuerza, se va a mover todo el sistema con la misma aceleración, ¿no? ¿Sí? Sí. Y esa sumatoria de fuerza del sistema, ¿cómo estaría compuesta? Solo en el eje Y. Sí. Si nosotros tomamos el sistema como un sistema único. Y sería la suma de las masas por la aceleración. Bien, bien, claro. ¿Se entiende por qué? Si nosotros lo tomamos como un único Sí. sistema, tendríamos que nuestra sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y va a ser igual a ¿qué? A la masa total por esa aceleración en Y. ¿Y esa masa total a qué se refiere? A la masa del cuerpo A, más la masa de la cuerda, más la masa del cuerpo B. Porque estamos tomando todo
como un sistema en sí, ¿sí? ¿Y qué fuerza actuaría sobre ese eje en Y de ese sistema? ¿Qué les parece? Me faltó definir los ejes, pero vamos a tomar lo positivo para arriba, ¿sí? Por el sentido de movimiento. En ese sistema de fuerza del sistema, de todo el sistema, con respecto al eje Y, ¿qué fuerza actuarían? ¿Actuaría cuál? La fuerza externa, esta que yo le estoy aplicando, de 150 kilos, y ¿qué otra fuerza? Y el peso, El peso de peso. todo. El peso del total de todo, exactamente. Y una sería positiva, porque tomamos positivo hacia arriba, menos el peso total del sistema. El peso total del sistema está dirigido siempre hacia la Tierra, acuérdense. Y sería la masa total de ese sistema por la gravedad. ¿Sí? Entonces me quedaría que esa fuerza menos el peso total, que sería la masa de A más la masa de la cuerda más la masa del bloque B, por la gravedad, ¿a qué igual? A la masa de A más la masa de B más la masa de la cuerda por la aceleración. Vamos a llamar la aceleración en la aceleración. ¿Y qué me pide que calculemos? Y la aceleración. Entonces, ¿qué va a ser igual a la aceleración? Y va a ser igual 150 newton menos masa de A más masa de C más masa de B. Serían 5 más 3, 8 más 2, 10 kilos. 10 kilos por 9,8 newton. Perdón, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Igual a 10 kilos por la aceleración en Y. Y bueno, todo ese 10 pasaría dividiendo, ¿no? Esto sería aceleración en Y. Bueno, resuelvan cuánto vale todo eso y díganme el valor de la aceleración que tiene todo el sistema. Obviamente después individualmente van a tener la misma aceleración, ¿no? Cada cuerpo. $5,2 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, si a todo le dio bien, y bueno, 5,2 metros sobre segundo. Bien, perfecto. ¿Se entiende cómo lo resolvimos? O sea, ¿qué hicimos? Tomamos todo como un bloque, como un único sistema. Y ese único sistema que está formado por estos tres cuerpos. Pero si hacemos un diagrama de cuerpo libre de ese único sistema, ¿cómo va a ser? Va a ser la fuerza y va a tener un peso total. Nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, las tensiones, como son pares de acción y reacción, se van a anular en el sistema, ¿sí? Obviamente van a aparecer cuando nosotros hagamos los cuerpos individuales, pero en el sistema, considerando el sistema en sí, compuesto por esos tres bloques, esos dos bloques y la cuerda, las únicas fuerzas que actuarían serían la fuerza y el peso total de ese sistema, ¿no? Que está formado por el cuerpo A, por la cuerda y por el cuerpo B. Bien. Perfecto. La parte C nos pide qué tensión hay en la parte superior de la cuerda. Nos pide la tensión que hay en la parte superior de la cuerda y en la parte, bueno, y en la parte C, en la parte D la tensión inferior, o sea que tenemos que calcular las dos tensiones.
Bien. ¿Puedo borrar acá arriba? Quiero dejar el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo. Bien, ¿qué les parece entonces? Tenemos que calcular la tensión que hay en la superficie, en la parte superior de la cuerda y la tensión en la parte inferior de la cuerda. ¿Dónde vamos? Y vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y en el cuerpo A. Por aceleración en Y. ¿Qué fuerzas en el eje Y me actúan en el cuerpo A? Según nuestro diagrama de cuerpo libre que tenemos acá. ¿Y con qué signo? La fuerza menos el peso menos la tensión. Perfecto. Fuerza menos el peso de A menos la tensión en A igual a masa de aceleración en A la masa de A por la aceleración del sistema, por la aceleración en Y. ¿Actúa otra fuerza? No, no actúa otra fuerza. Perfecto. Entonces, ¿la fuerza la tengo? Sí. ¿El peso lo tengo? Sí. ¿La tensión la tengo? No. ¿La masa la tengo? Sí. ¿La aceleración la tengo? Sí, porque es la aceleración del sistema, que la averiguamos hoy. Entonces de acá ya puedo calcular la tensión que hay en la parte superior de la cuerda, que sería la tensión A. ¿Sí? Profe, ¿cómo quedó? Vale. Porque se ve borroso. Fuerza menos. Ah, No, se ve borroso igual, se ve que debe ser en internet. fuerza menos el peso de A menos la tensión de A igual a la masa de A por la aceleración del sistema. Ahí. Ah, listo, ahora sí. Gracias. Si yo despejo la tensión acá, ¿cómo me quedaría? Fuerza menos peso de A, que sería masa de A por G. Este pasa sumando y este pasa restando. Menos masa de A por la aceleración. La tensión de A, ¿a qué es igual? 150 newton menos. La masa de A valía 5. 5 kilos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, menos 5 kilos por la aceleración del sistema, que valía 5,2. Si alguien lo resolvió, que me diga cuánto le da. 75 newton. 75 newton. Bueno, Sí. perfecto. Esa es la tensión en la parte superior. Y la tensión y si aplico sumatoria de fuerzas en I en el cuerpo B, igual a la masa de B por la aceleración del sistema. Habíamos tomado positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué nos quedaría en el cuerpo B? La tensión menos el peso. La tensión menos el peso. La tensión en B, que la habíamos llamado TB, menos el peso, mB por G, igual a la masa de B por la aceleración en I del sistema. Bueno, acá despejo la tensión en B, que ¿cuánto sería? La masa de B, que vale 2 kilos, creo que era. No, 3 kilos. 3 kilos por la aceleración del sistema, que era 5,2. Este está restando, pasa sumando. 3 kilos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado.
45. ¿Cuánto? 45. 45 Sí. o 65, no entendí bien, pero 45 newton. Entonces, la tensión de A me da 75 y la tensión de B me da 45 newton. ¿Cómo lo podría verificar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y por qué no tomé para hacer el cálculo de la B, no tomé la cuerda? ¿Qué les parece? A ver a ustedes, ¿qué me dicen? Eso te iba a preguntar. ¿Es porque es la misma fuerza? Claro, la tensión de A con respecto a prima y a B prima y la tensión de B son las mismas porque son pares de acción y reacción, Y acuérdense en después eso. le iba a tener que cambiar el signo aparte. Claro, bueno, sí, pero ¿qué pasa? No utilicé acá para calcular la tensión de B, la cuerda, cuando calculé la de A. Supónganse que yo calculé mal la tensión de A y como me daba como dato los pesos, voy directamente a este diagrama de cuerpo libre, que yo sé que el peso me lo da como dato, la masa, entonces acá no voy a cometer ningún error. Si yo acá cometí algún error para sacar la tensión de A, si yo hubiese optado por este diagrama de cuerpo libre, si yo ya calculé mal la tensión de A, voy a calcular mal la tensión de B, ¿sí? Pero ahora una forma de corroborar esto, si me dio bien, ¿qué puedo hacer? Y puedo venir al cuerpo B y ¿qué puedo aplicar acá? Lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el cuerpo B, igual a que, en el cuerpo C, que la cuerda, igual a que a la masa de la cuerda por la aceleración del sistema. ¿Qué fuerzas actúan en I en la masa, en el diagrama cuerpo libre de la cuerda? ¿Y con qué signo? Ahora vamos a verificar, a ver que si nos dio bien. Verificación. ¿Qué fuerzas actúan en I en la cuerda? Tensión A' menos el peso menos tensión de B'. Igual a qué? A la masa Algo más, por hacer eso. por la aceleración. Bueno, todo este término tiene que ser igual a este término. Entonces, la tensión A', ¿cuánto vale? ¿Cuánto me dio la tensión de A? 75. 75. Entonces yo tengo que poner 75 newton menos la tensión de B', ¿cuánto vale? 45. Newton. La masa del cuerpo C, ¿cuánto valía? 2 kilos, creo. 2 kilos por 9,8. Y todo esto tiene que ser igual a 2 kilos por 5,2. ¿No? O despejamos la aceleración y nos tendría que dar 5,2, ¿no? Es lo mismo. Nos tendría que haber dado 5,2. Bueno, ahora resuelvan. 75 menos 45 son 30. Sí, Menos, da. bueno, no sé cuánto da. $10,4, igual que al costado. 10,4 newton igual a 10,4. O hubiésemos despejado la aceleración de acá y nos tiene que dar 5,2. ¿Sí? Bien. O sea, una forma de corroborarlo es hacer eso. Una forma de verificarlo si nos dio bien. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Les quedó alguna duda, algo acá? ¿Algún...
¿Puedo borrar? Ahora vamos a hacer un problemilla de estática. Este es el 13. El 13 es el inciso A. Y nos pide que calculemos la tensión en los cables 1 y 2 de este sistema, que se encuentra en equilibrio y que el peso, el peso P del bloque que cuelga es de 100 newton. Estos son la cuerda y que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Y está, obviamente, esto está en equilibrio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podemos plantear el ejercicio para tratar de resolverlo? Si nos dice que está en equilibrio, nuestra sumatoria de fuerzas en X y en Y, y en este caso en X y en Y, en Z sería, si está en equilibrio, sería sumatoria de fuerza igual a 0. 0. a 0. Claro, muy bien, a 0. Pero bueno, nosotros tenemos que estos tipos de ejercicios tendríamos que plantear que un diagrama de cuerpo libre. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿qué les parece? ¿Cómo lo podemos empezar a plantear? Por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre del peso. ¿Cómo sería? La tensión y el peso. Una tensión y el peso, que estaría apuntando hacia dónde, hacia abajo, ¿no? Bien. Después, ¿qué podríamos hacer? Nosotros tenemos que calcular las tensiones en las cuerdas, en T1 y acá en 2. Después podríamos hacer, ¿qué? Un diagrama de cuerpo libre, ¿a dónde? Acá en el nodo, en el nudo S. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué fuerzas intervendrían ahí? Las dos tensiones y el peso. Sería una tensión prima, que sería opuesta a esta que está acá. Vamos a tener una tensión T2, que está dirigida en la cuerda 2, y una tensión como T1, que está dirigida en la cuerda 1, ¿no? ¿No sería algo así? Sí. Y obviamente acá, en el techo, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener la reacción de T1 y la reacción de T2. ¿Sí? Si hacemos de cuenta que nosotros cortamos el sistema acá así, y hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que hicimos ahí? Sí. Bien. Nosotros obviamente tendríamos que calcular los valores de la tensión 1 y la tensión 2, porque nos pide calcular los valores de la tensión en las cuerdas, ¿no? Si mal no leí. Sí, en la tensión en los cables. Bien, perfecto. Si nosotros tenemos que calcular eso, ¿a dónde nos tendríamos que enfocar? En
No, Nos tendríamos que enfocar en el nodo este acá, ¿no? En el nudo ahí. Si nosotros venimos y trasladamos el sistema de fuerza que tenemos ahí, ¿cómo sería? T2, T1, T'. Si elegimos un sistema de eje de referencia, ¿cómo lo tomamos? Y como está estático, podemos tomar X positivo a la derecha e Y positivo hacia arriba, ¿no? Y este ángulo que está acá, ¿cuánto vale? 30. 30 grados, porque me lo daba como dato. Perfecto. ¿Y ahora qué podemos aplicar? Sumatoria de fuerzas en eje X y en eje Y. Y ustedes me dijeron que esto estaba en equilibrio, por lo tanto es igual a 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X de este nodo acá, de este nudo? ¿Qué me dicen ustedes? La descomposición en X de las dos tensiones. Bueno, ¿y con qué signo? Una positiva y la otra Positiva. negativa. Positivo T2, negativo T1, ¿sí? Como lo tomamos nosotros, sería T2 ¿por qué? La componente X, ¿cómo sería? El módulo de T2 por seno o El coseno de 30. ¿Seguro que es el seno? Coseno. No, Coseno. 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 Este es el cateto adyacente, ¿sí? Este es el cateto opuesto. Bien. Coseno de 30. Perfecto. Menos, me dijeron ustedes, T1 por coseno o seno. Seno. Sería esta componente acá. Sería el coseno. ¿Y actúa alguna otra fuerza acá? ¿En el eje X? No, no actúa ninguna otra fuerza. ¿Igual a qué? Igual a 0. Perfecto. ¿Y en el eje Y, qué les parece a ustedes? ¿Cómo me quedaría sumatoria de fuerzas en el eje Y? También la descomposición de las dos y Bueno, díganme P', con qué ya no que signo. es P'. Bueno, ¿y con qué signo va Rocío? Las dos T1. tensiones positivas y la restás P'. Exactamente. Y la T1 y T2 serían componentes por el seno, ¿no? Porque estamos en el eje Y ahora. Estamos sacando esta componente, ¿sí? Sería el seno. Entonces me quedaría T2 por el seno de 30, más T1 por el seno de 30, menos T', está todo en Y, o sea que sería todo T', igual a ¿qué? Igual a 0. Entonces acá tengo un sistema de dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas en este. Porque tendría T2, T1 y T, que tampoco sé cuánto vale, T'. Pero mirando acá, ¿cuánto valdría T'? Yo puedo aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y del bloque y puedo Igual calcular al el peso. valor de T. Claro, opuesto al peso, y el T' sería el valor de T, porque es un par de acción y reacción. Entonces, aplicando sumatoria de fuerza acá, en el eje Y, que es igual a ¿qué? Igual a 0, yo tengo que T es igual al peso, que es igual a 100 newton. T es igual a T'. Entonces, con este valor, vengo y reemplazo acá. Entonces ya me quedaría un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora sí lo podría resolver, ¿sí?
Entonces, ¿qué ¿Cómo me queda? hizo? Sí, te escucho, Alejo. Sí, que no vi, Ah, no vi cómo hizo. Ah, no sé si se bueno. escuchaba. No, está bien, está bien. Ahí lo repetimos. Acá, ¿qué nos quedó? Nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas en eje X y en eje Y del nodo, acá del nudo, ¿no? Pero ¿qué nos quedan? Dos ecuaciones con tres incógnitas. Porque tenemos T2, T1 y T', que no lo sabemos. Pero T' lo podemos averiguar ¿de dónde? Del bloque. Porque nosotros sabemos que T' es un par de acción y reacción con respecto a ¿qué? A T. Y T lo podemos sacar aplicando ¿qué? Sumatoria de fuerzas en este bloque. Y la sumatoria de fuerzas en I en este bloque es igual a 0, por lo tanto, yo tengo que T es opuesto al peso, es igual al módulo del peso. Y el módulo del peso me lo daba como dato y que valía 100 newton. Y como T es igual a T', ahora yo vengo y lo puedo reemplazar acá. Y ahora reemplazando, me quedarían dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora sí lo puedo resolver. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí vi, gracias. Bueno, entonces ahora vengo. T2 por el coseno de 30, menos T1 por el coseno de 30, igual a 0, y acá me quedaría T2 por el seno de 30, más T1 por el seno de 30, igual a 100 newton, porque lo pasé para el otro lado. Este menos 100 lo pasé para el otro lado. Y ahora me quedaría un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué tendría que hacer yo? Y despejar en uno y igualarlo en otro. ¿Qué puedo hacer? Y puedo despejar acá T2 por coseno de 30 igual a T1. Este lo paso sumando el otro lado por coseno de 30. ¿Y acá qué me queda? Y los cosenos se me van. Y me queda que T2 es igual a T1. T2 igual a T1 me quedo acá. Entonces, ¿qué vengo? Y vengo y reemplazo en la segunda ecuación. Como T2 es igual a T1, entonces acá ¿qué me quedaría? Que T1 por el seno de 30 más T1 por el seno de 30 es igual a 100 newton. Acá. Ahí no sé si se ve. ¿Se entiende lo que hicimos acá? Sí. Como nos dio que T1 es igual a T2, vinimos y lo reemplazamos en la segunda expresión. Y nos quedó esto. Entonces nos queda. No sé cuánto vale el seno de 30, creo que es 0,5. O sea que nos quedaría T1 por seno de 30 más T1 por seno de 30, ¿cuánto serían? 2 veces T1 por el seno de 30 igual a 100 newton. Esto nos quedaría 2 por T1 por 0,5, que el seno de 30 da 0,5, igual a 100 newton. Venimos acá y despejamos T1, que ¿cuánto vale? Y sería 100 dividido 2 veces 0,5, 2 por 0,5, que esto es 2 por 0,5 es 1, nos quedaría que T1 es igual a 100 newton. ¿Se entendió? Y como T1 es 100 newton y T2 es igual a T1, nos queda que T2 es igual a 100 newton. ¿Se entendió lo que hicimos más o menos acá? Lo que tratamos de resolver. Sí.
nosotros teníamos un sistema que estaba en equilibrio, que era un peso colgado por dos cuerdas y el peso colgaba del centro. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos el cuerpo, hicimos un diagrama de cuerpo libre, tomamos el nodo donde está la vinculación de las tres cuerdas, hicimos un diagrama de cuerpo libre, y después empezamos a aplicar la sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton. Como el sistema está en equilibrio, igualamos todo a cero. Aplicamos en el nodo, que es donde nosotros queríamos sacar las tensiones, los valores de las tensiones 1 y 2, como están formados con un 30 grados, van a tener componentes X en Y, aplicamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y, y la igualamos a cero. Como nos quedaba dos ecuaciones con tres incógnitas, fuimos y aplicamos sumatoria de fuerzas en el bloque para poder calcular una de las incógnitas que nos quedaba acá. Al averiguar esa incógnita, ya planteamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y esto sí lo podemos resolver. Y bueno, fue lo que hicimos acá. Despejamos de un lado, nos dio que T2 es igual a T1, y con ese valor reemplazamos T2 por T1, y obtuvimos que T1 es igual a 100, que T2 es igual a 100, y que el peso es igual a 100. Bueno, ya nos daba como dato. ¿Se entendió más o menos lo que planteamos? Bueno, en este caso nos dan que las tensiones son iguales porque nosotros acá estamos formando los mismos ángulos, ¿no? Pero la parte B de este ejercicio, que esa sí se la quiero dejar a ustedes para que lo resuelvan, ¿qué forma? Y forma 45 grados de un lado y 60 grados del otro. O sea que acá ya no van a dar iguales las tensiones, ¿sí? Van a tener que plantear lo mismo, van a tener que averiguar los valores de la T1 y de T2. Obviamente, con respecto a cada ángulo van a tener distintas componentes, ¿no? Ojo con eso. Pero Sí. creo que daba... Le voy a dejar a ver los datos, los valores, por las dudas. Con 60 y 45 grados, le da que T1, anótenlo por ahí, es 73,2 newton, y que T2 es 51,8 newton. Traten de plantearlo, traten de resolverlo y traten de llegar a este valor. ¿Sí? Sí. Así la semana que viene ya podemos entrar ya en rozamiento. ¿Ustedes con el profe Adrián ya dieron dinámica de movimiento rotacional? ¿O lo Sí, dan sí. mañana? Sí, ya lo vimos. Ah, bueno, entonces bien, la semana que viene vamos a dar con rozamiento y vamos a ver si podemos hacer los ejercicios de dinámica de movimiento